Días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en el foro Hablemos sobre Salud, Innovación y COVID-19. En el marco del cierre del proyecto ALMA, desarrollado por la Fundación Desarrollo Guatemala para la Educación y Salud, con apoyo de Volunca y con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Queremos dar nuestra más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, el ingeniero Víctor Asturias, director nacional del Plan Trifinio de Guatemala; Daniel Fennell, ministro de consejero de la Embajada de los Estados Unidos; Carlos Melo, que está pronto en su llegada, que es el representante del VIVE en Guatemala; Gregory Howell, director adjunto de USAID; y Emily Zielinski Gutiérrez, directora de misión de CDC. Por último, también agradecemos a los medios que nos acompañan y arrancamos con la agenda de esta mañana. No está de más solicitarle a los asistentes que por favor mantengan el distanciamiento social, mantengan sus mascarillas puestas y que si necesitan movilizarse, pues tenemos estaciones de gel a lo largo de todo el salón. Los motivamos a que utilicen el hashtag COVID-19GT en Twitter si es que desean publicar alguna foto, alguna fotografía del evento, y que taguen a Alma como @AlmaGuatemala. Para dar inicio a la agenda de esta mañana, presento a Gabriela Asturias. Ella es la cofundadora y presidenta de Fundegua, se graduó en neurociencia, es química de la Universidad de Duke y actualmente está estudiando medicina en la Universidad de Stanford. Gabriela es una de las 35 innovadoras menores de 35 seleccionadas por MIT Technology Review por su rol en la co-creación de ALMA. Así que dejo en el micrófono a Gabriela Asturias. Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Gabriela Asturias y, como dijo, soy la presidenta y cofundadora de Fundegua y una de las 4 co-creadoras de ALMA. También hago propio el vocativo anteriormente expuesto y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Somos una fundación que nace en agosto del 2015. Estábamos la cofundadora Michelle Peters y yo en Santa Cruz La Laguna haciendo una investigación de desnutrición crónica, cuando empezamos a hablar de cómo podíamos crear una fundación que lograra crear sinergias para evitar la duplicidad de esfuerzos y así maximizar el impacto colectivo en el país. Entre nuestras conversaciones nace este sueño que hoy es Fundegua. Cumplimos los 5 años en el 2020, estamos muy emocionados por celebrarlos y por inaugurar el proyecto ALMA este año. Hoy quiero agradecer a todos nuestros aliados que creyeron en la visión. Realmente en marzo del 2020, cuando surgen los primeros casos en Guatemala y nace la idea de ALMA, simplemente era una idea, era una visión de un grupo de jóvenes que queríamos hacer algo por optimizar el uso de los recursos que existían para responder a esta pandemia. Y los aliados que vemos aquí creyeron en nosotros, creyeron en una idea que todavía no habíamos materializado. Y es gracias a todas las personas que se encuentran con nosotros hoy que logramos crear ALMA en tan poco tiempo. En una cuestión de meses hemos logrado alcanzar a más de 77,000 guatemaltecos. Todo nuestro sistema ha tenido más de 85,000 interacciones con usuarios, por el medio escrito, en nuestro chatbot, por llamada, en nuestros centros de llamadas alrededor del país y también en persona, con las personas que han llegado a hacerse el tamizaje presencial. La idea de ALMA era brindar un sistema que pudiera apoyar a la población con todas sus consultas de salud, que las personas que tenían dudas, porque como sabemos, esta pandemia ha ido evolucionando, la evidencia ha ido cambiando. ¿Cómo logras tú dar una fuente confiable de información que se está actualizando? Ese es el rol de la tecnología. Y por eso el chatbot fue tan importante al inicio, porque mientras iba cambiando la evidencia, podíamos irla actualizando en tiempo real y las personas se podían informar y hacer consultas al chatbot. Después abrimos la red de centros de ALMA para que cualquier persona en cualquier parte del país pudiera llamar, hacer sus preguntas, hacerse su tamizaje, saber si tenían riesgo de tener la enfermedad y ser referidos a los servicios de salud. Para nosotros es un gran gusto hoy inaugurar el evento de cierre del 2020. Vamos a entregarles los resultados. Creo que muchos de ustedes ya han recibido el enlace donde pueden ver todo lo que hemos alcanzado este año en lo que yo le llamo un experimento. Fuimos aprendiendo, fuimos colaborando con las poblaciones. Algunos de los retos fue cómo comunicamos el valor de este servicio, cómo tú utilizas la tecnología para hacer una disrupción en el sistema de salud. Lo más difícil es comunicarle a las personas qué es esta tecnología, que entiendan lo que es un chatbot. Lo tengo que descargar, tengo que bajar una aplicación, llamo,
en esto saldo, es gratuito, hay tantas dudas, pero la tecnología tiene un gran impacto y eso es lo que van a ver hoy, en los resultados que todos tienen, en las experiencias que le van a contar en el panel y también en los videos que les vamos a compartir. Espero que de este experimento puedan ver el rol que tiene la tecnología en la salud y que inaugure lo que queremos hacer el próximo año, porque nosotros no queremos parar. El COVID sigue en Guatemala, queremos seguir brindando este recurso a la población y también queremos poder ampliar el uso del sistema a otras enfermedades con altas tasas de morbilidad y mortalidad para que las personas puedan seguir consultando un recurso amigable con todas sus dudas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, por tus palabras. Ahora vamos a ver un video que va a contar la historia de Alma estos 8 meses. Un poco el origen, el proceso que nos tomó, pues, no solamente las alianzas institucionales con todos ustedes, sino también el impacto que hemos tenido en los diferentes espacios del país. ¿Cuándo se dieron cuenta que el COVID-19 era un problema serio? El coronavirus ya no es algo nuevo, aunque la primera vez que lo escuchamos, en diciembre del 2019, no imaginamos lo rápido que iba a propagarse y la forma en que nos iba a cambiar la vida. Tan solo 3 meses después se reportó el primer caso en Guatemala, el 13 de marzo del 2020. Y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Y fue así como un grupo de jóvenes empezó a imaginar qué pasaría en Guatemala, un país con pocos recursos y grandes limitaciones para atender a toda una población. ¿Cómo podemos optimizar el uso de esos pocos recursos y atender a tantos casos como sea posible? Y aquí es cuando inicia mi historia. Soy Alma, un sistema de identificación y seguimiento de casos de COVID-19. Fui creada para acompañar a la gente en su búsqueda de información verídica, actualizada y confiable para tomar mejores decisiones. El 20 de mayo empecé como un chatbot. La idea era que pudiera reemplazar la intención natural de las personas de buscar ayuda en internet o escribirle a amigos para tener información. Me convertí en la amiga experta en COVID, una fuente informativa confiable que reunía la información de fuentes oficiales para resolver las dudas de los demás. Pero cuando los casos aumentaron en las comunidades rurales de Guatemala, nos dimos cuenta de que necesitábamos enfocar nuestro trabajo en estas regiones del país. Así es como me transformé en una red de centros de atención de llamadas donde las personas podían marcar y resolver sus dudas sobre COVID-19 por teléfono. Ahora también puedo ayudar a las personas que creen que tienen síntomas de esta enfermedad o tuvieron un contacto con un caso positivo, para que sepan cómo cuidarse y qué tipo de ayuda deben buscar. Me he convertido en un vínculo entre la población y el sistema de salud. Las personas pueden escribirme o llamarme para resolver sus preguntas y acceder a información actualizada sobre COVID-19 en tiempo real. En tan solo 8 meses me he transformado continuamente para adaptarme a las necesidades de cada localidad y su sistema de salud. He ganado premios, creado alianzas y también aprendido muchas lecciones trabajando en más de 7 departamentos con un solo sistema. En 8 meses he atendido más de 84,000 llamadas y consultas únicas. Y he detectado el 11.12% de casos potenciales de COVID-19. En el 2021 planeo seguir creciendo para cumplir con mi misión de apoyar a la población con sus consultas sobre salud. Me voy a convertir en un sistema de salud integral, apoyando a la población con sus dudas de COVID-19 y otras enfermedades predominantes a través de mi red de centros de atención de llamadas a nivel nacional, que será 100% gratuito en distintos idiomas. La salud es un derecho de todos, sin importar edad, género, nivel socioeconómico o etnia. Por eso, tenemos que continuar invirtiendo en el fortalecimiento del sistema de salud.
En Fundegua somos un equipo de jóvenes comprometidos a crear oportunidades para que más personas tengan acceso a una vida saludable y plena. Como siguiente punto, presento al señor Carlos Melo, representante del BID en Guatemala. Realizó sus estudios de Derecho, Economía y Ciencias Políticas en Argentina. Además, obtuvo títulos académicos en Estados Unidos y Francia. En 1986 se incorporó al BID, donde desempeñó diversos cargos, tales como representante en Nicaragua, Bolivia y Ecuador, subrepresentante en Brasil y asesor jurídico adjunto. Tiene más de 30 años de sólida experiencia corporativa a nivel de la sede del banco en Washington, D.C. y del relacionamiento directo en diferentes países y contextos. Dejo el micrófono al señor Melo. Bueno, buenos días a todes, a todas y a todos. Para nosotros es un gran honor estar aquí en este día, que además creo que es emblemático en la lucha contra esta pandemia, porque como ya todos deben conocer, hoy fue la primera vacunación en este proceso global que se dio en Inglaterra, y lo más anecdótico para mí también es que el segundo vacunado se llamaba William Shakespeare, un hombre de 81 años que fue el segundo vacunado de este proceso que se está empezando en Inglaterra, y después indudablemente va a continuar en otros países que ya han entrado en este proceso con trabajos de logística y metodología que, como todos también sabemos, es todo un desafío para los sistemas de salud, de cómo van a trabajar con este proceso de inmunización. Así que, como les comentaba, para nosotros es un gran honor estar acá, es una gran alegría poder acompañarlos. Y creo que el sistema ALMA ha sido un gran aporte para el país, y lo vemos también como un gran aporte a todos los sistemas que están funcionando y que pueden tener muchas lecciones de este proceso que se ha ejecutado acá, y que ha demostrado también una gran aceptación por parte de la población, que yo creo que a veces uno de los grandes desafíos que tenemos en este tipo de herramientas es cómo va a ser la confiabilidad, cómo va a ser aceptado por la población. Y entonces vemos que además de poder contribuir en este momento de COVID-19, tiene el gran potencial de expandirse a otras áreas que de alguna forma van a aumentar la capacidad de impacto de los servicios de salud en Guatemala y en otros países, y lo que ha sido para nosotros revelador, porque vimos realmente desde el principio el potencial del sistema, pero poco a poco estas ideas que teníamos de inicio se han ido confirmando y se han ido de alguna manera ampliando, porque se ha visto cómo se ha podido ampliar a una cobertura nacional, especialmente en aquellas áreas que son las más remotas, las que no están integradas, y que creo que es una gran deuda que tenemos en la región, es la atención de aquellas áreas que muchas veces viven alejados, o que no tienen los medios para estar más cercanos, y de una forma sencilla pero muy eficiente ha permitido que esa presencia se sienta, y que la gente ha respondido de una manera muy amigable, nos parece. Yo creo que en un rato vamos a ver las más evaluaciones
concretas que nos va a presentar Gabriela, pero es un tema perdón, sabemos. ¿No se escucha? ¿Vuelvo a repetir todo? No. Ah, ok. Pues yo soy ya mayor, así que no creo que tenga la capacidad de acordarme todo lo que les dije. Pero hemos sentido esa capacidad de llegar de una manera eficiente, de manera eficaz y aceptado por la población, o sea, como que han visto el gran valor, la capacidad de responder a estas necesidades reales, porque yo creo que lo más importante hoy de todas estas nuevas tecnologías, nuevas herramientas o mecanismos o metodologías es que tengan la capacidad de poder llenar una necesidad real, que hay una necesidad y que se crea un instrumento que capta esa necesidad y que responde a esa necesidad y que la gente siente que sus expectativas están siendo cumplidas. Así que además de, digamos, toda la otra parte, todos los otros aspectos técnicos y capacidad o potencial de solucionar estas situaciones específicas, para nosotros hemos visto esto con mucha satisfacción y que vamos a ver cómo esta metodología puede ser incorporada por los servicios de salud en otras áreas, en otros temas que van a poder responder a esa gran necesidad que tenemos de llegar a las áreas que están menos integradas o que están más aisladas o que no se encuentran de alguna forma incluidas, y yo creo que ese es el secreto también de ir trabajando en las diferentes líneas para lograr una sociedad que tenga más bienestar, que sea más inclusiva, que sea más equitativa, y esto es para nosotros tiene un gran valor este tema. Quiero también aprovechar este espacio para felicitar a Gabriela, que es co-creadora de este proyecto, y a todo el equipo, que además fue reconocido por la revista Tecnología MIT, Technology Review, en el listado de los innovadores menores de 35 años. Lástima no haber sabido porque hubiera podido participar. Y el equipo de ALMA fue seleccionado entre más de 1000 candidaturas que fueron evaluadas por un jurado internacional de expertos de distintas áreas. Así que felicitaciones a todo el equipo por poner el nombre de Guatemala en alto. Muchísimas gracias y realmente votos de éxito, y pueden contar con nosotros para continuar trabajando con una herramienta con las características y tan determinantes de impacto en la población guatemalteca y que se puede expandir a otras partes. Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias, señor Melo, por sus palabras. Ahora daremos inicio al panel de esta mañana. Hablemos sobre salud, innovación y COVID-19. Para el que invito al escenario al doctor José Carlos Monzón. Él es director de inteligencia epidemiológica de Coprecovid. A la doctora Mónica Orozco, directora científica de Fundegua. Y a la doctora Mónica Berché, directora de la Unidad de Antropología Médica de la Universidad del Valle de Guatemala. Vamos a solicitar el apoyo de Isolda, ella está por aquí para que la vean. Ella va a desinfectar su micrófono cuando ustedes terminen sus intervenciones cada uno. No sé, porque ¿cómo va a ser la metodología? Voy a realizar algunas preguntas generales para el panel y luego algunas específicas para cada uno de ustedes, ¿sí? Si quieren, comencemos tal vez con Mónica Orozco o Mónica Berché sobre cuál fue su participación dentro del proyecto ALMA. Okay. Buenos días a todos. No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esta ha sido como la culminación de un proceso muy interesante, muy emocionante.
y les agradecemos su compañía el día de hoy para presentarles los resultados de este proyecto. Mi rol dentro del proyecto es soy directora científica de Fundewa, pero yo estoy encargada de las coordinaciones interinstitucionales con socios estratégicos, también encargada de supervisar y coordinar, apoyar en todas las actividades que se están realizando dentro del proyecto. Disculpen. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenos días a todos, todas, todes. Y en la Universidad del Valle, en el Centro de Estudios en Salud, estábamos viendo cuando se anunció en diciembre que esto se iba a venir como una gran aplanadora sobre Guatemala. Con el equipo de la Unidad de Antropología Médica trabajamos en muchas zonas rurales de Guatemala en temas de salud y es a donde no llega nada. Y recuerdo que lo primero que pensamos fue cómo creamos una estrategia que no requiera muchísima inversión para poder hacer accesible la información. Y pensando en descubrir el agua azucarada, nos enteramos que nuestros colegas de ALMA ya iban avanzados en una estrategia que parecía ser prometedora y que iba a necesitar de una mediación cultural e intercultural. Y entonces lo que hicimos fue unir las partes del rompecabezas, lo que teníamos en la UVG con lo que tenía ALMA, con lo que tenían los otros socios institucionales de ISIS y otros lugares. Y nuestro rol en este proyecto es proveer, digamos, una avenida desde la antropología médica para facilitar que las intervenciones vayan con pertinencia cultural y desarrollar un proceso paralelo de investigación, de gestión del riesgo y de entender los modelos mentales, nosotros le decimos modelos émicos, de la población que afectan en las rutas de búsqueda de atención que la población sigue, el rol de los terapeutas tradicionales en las cargas de las atenciones que no están documentados nunca y qué síndromes culturales se están reinterpretando, ¿verdad? Conocimientos, actitudes, prácticas que afectan las estrategias de salud pública. Entonces, eso es más o menos el rol de la UVG y ha sido un gustazo y un honor trabajar con un equipo tan súper comprometido. Esta pregunta va para todos. ¿Qué pueden aportar las herramientas tecnológicas al sistema de salud de Guatemala? Tal vez comenzamos con el doctor Monzón. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí también un gusto estar acá. Con respecto a la pregunta, creo yo que al final esta epidemia dejó en evidencia cómo una herramienta, cómo la tecnología en realidad puede ayudar, puede ser nuestro aliado a la hora de la mitigación de una epidemia. Obviamente esto tiene, digamos, varias aristas que hay que controlar, pero el permitir ese acceso a información y a una gran cantidad de datos que nos puedan perfilar de alguna manera cómo es que está ocurriendo esta dinámica de transmisión digamos, en el contexto de la enfermedad en sí, fuera del hospital y no dentro, porque recordemos que una epidemia al final se trata y se mitiga fuera del hospital, haciendo prevención y haciendo otro tipo de medidas, y es ahí donde precisamente esa es la debilidad, realmente no tenemos datos de qué es lo que está ocurriendo fuera, y ahí es donde entra y encaja muy bien, y lo hemos visto en otros contextos como los datos que producen un celular pueden ser utilizados y pueden ser consumidos para tomar una serie de decisiones estratégicas en varios contextos. La salud y el control de las epidemias no es la excepción. Y esto es lo que vimos con ALMA y hemos continuado a analizar y a ver cómo estos datos pueden realmente servir de insumo para la toma de decisiones estratégicas. Bueno, aquí también nosotros tenemos que contextualizarnos en el país en donde estamos. Como ustedes saben, mucha de la información que se genera y se recopila por el sistema de salud muchas veces se hace en papel y luego se tiene que digitalizar. Este proceso pues ralentiza un poco el flujo de la información y por ende también va a ralentizar la toma de decisiones que necesitan tomar los tomadores de decisiones locales. Entonces, con este sistema nosotros pretendíamos agilizar estos procesos, digitalizándolos
y que sean de mejor acceso para las autoridades de salud para la toma de decisiones. Esto era por un lado, esto es por el lado del apoyo a las autoridades de salud. Por el otro lado, también queríamos proveer una herramienta para la población en donde pudieran tener acceso a información confiable, actualizada sobre la enfermedad. Y esto era muy importante en tiempo de una pandemia donde había tanta desinformación, tanta información falsa y confusa, donde había tanto miedo. Entonces se quería generar un sistema de fácil acceso para la población en donde pudieran acceder a información confiable y validada científicamente. Entonces queríamos actuar a 2 niveles, uno con las autoridades de salud para apoyar sus procesos y también a la población guatemalteca para tener acceso a información y que eso los llevara a una mejor toma de decisiones. ¿Les puedo molestar con subirle un poquito el volumen porque las mascarillas se están dificultando el proceso? Gracias. Gracias. El rol de la tecnología desde la antropología crítica se cuestiona siempre mucho, en positivo y en negativo. Y una experiencia muy grande que nosotros tuvimos hace de 3 años para acá fue montar un sistema de vigilancia sindrómica comunitaria en Petén, en comunidades quechíes donde no había ni energía eléctrica, pero donde sí había un celular en cada casa. Y entendimos el gran potencial que tenía la tecnología bien usada y mediada con pertinencia cultural para que pudiera resolver problemas en tiempo real. En lugares donde el puesto de salud más cercano está a 6, 8 horas, incluso a 3 horas, donde a veces no se tiene ni los 20 quetzales para montar la camioneta, no se puede dejar el día de trabajo. Nos dimos cuenta que el acceso a una llamada, a un impulso de salida, que luego puede ser gratuita, la información podía salvar vidas. Nosotros lo habíamos probado en Petén para documentar enfermedades infecciosas zoonóticas y funcionó, donde pensamos que no iba a funcionar, en lugares con baja escolaridad o incluso con gran analfabetismo, donde las mujeres indígenas que no sabían usar el teléfono le pedían a sus hijos de 4º primaria que lo usaran por ellas para notificar, para pedir ayuda, para pedir información. Entonces, para nosotros la importancia de esta tecnología no está solo en el uso del sistema como una fuente de información, que es muy valioso, sino en probar el paradigma de reducir el tiempo a detección y respuesta. Y por eso fue que nos aliamos con Alma en VG, queríamos volver a crear una oportunidad de probar qué pasaría si se vincula el centro de llamadas Alma con los protocolos de respuesta de los equipos de los ERI, quienes están al frente de esta pandemia en áreas muy remotas, y que pudieran reducir esos tiempos críticos entre que la población detecte signos de peligro y pida ayuda, en que se movilice alguien a hacer un chequeo clínico, en que se haga la prueba, en que se dé una atención. Entonces, ese tiempo de reducción en la detección ha salvado vidas en África y en otros lugares, en poblaciones pastoriles, con el ébola, y pensamos, ¿por qué no probarlo aquí en Guatemala? Con socios que desarrollaron esta tecnología, que creemos que es un reto grande vincular la respuesta, pero es lo que lo hace sumamente importante en este país con tan poquitos recursos. Ahora para Mónica Orozco, ¿cuál fue la principal inspiración o motivación para crear Alma? ¿Se inspiraron en modelos extranjeros? Bueno, el nacimiento de esta tecnología se dio con circunstancias extremas, se podría decir, ¿verdad? Teníamos una pandemia, teníamos un sistema de salud que no estaba preparado, ¿verdad? Y teníamos una enfermedad que era desconocida, que estaba cambiando rápidamente y se estaba generando mucha información científica por toda la comunidad de investigadores alrededor del mundo. Entonces, al inicio, la idea, como había mencionado Gabriela, era generar un chatbot informativo que pudiera dar información a la población a través de los teléfonos celulares. Pero también teníamos que estar conscientes que hay una gran brecha de digitalización en el país y no todas las personas tienen acceso a un teléfono inteligente o, por ejemplo, un plan de internet, etcétera. Entonces, tuvimos que desarrollar una solución
que estuviera más contextualizada al país. Estos chatbots ya se estaban utilizando en países como Estados Unidos, España, Panamá, y queríamos replicar ese modelo aquí, y lo hicimos. Pero también teníamos que generar estas soluciones para las áreas más alejadas del país, como las áreas rurales de Guatemala, y por eso es que se decidió generar este modelo de centros de atención en llamadas, en donde la población podía llamar a estos teléfonos y poder tener acceso a información sobre la enfermedad y realizar estos triajes de síntomas para ver si podían ser casos sospechosos de COVID. También tenemos que tener en cuenta que a pesar de que hay una mayor cobertura de telefonía celular en el país, todavía existe una brecha en ese sentido. Las personas necesitan comprar saldos para hacer llamadas. Entonces, ahorita estamos trabajando para lograr que este acceso realmente sea gratuito para toda la población guatemalteca y que las personas puedan tener un número telefónico, ¿verdad?, gratuito al que puedan llamar y puedan hacer todas sus consultas. Gracias, Mónica. Ahora una pregunta para Mónica Berche. ¿Cuáles son los retos más grandes que han afrontado usted y su equipo durante la implementación del proyecto de salud como ALMA en comunidades rurales? El reto más grande ha sido, y creo que va a seguir siendo, el comportamiento humano. En un país con altos grados de diversidad cultural, con creencias abismalmente diferentes acerca de la religión, lo que considero correcto o incorrecto, lo más difícil ha sido entender que hay muchísimos modelos mentales allá afuera, que en la misma comunidad de Santiago Atitlán hay quienes creen con todo su fervor que poniendo lucecitas de Navidad al frente de sus casas, porque su pastor se los ha dicho, realmente el coronavirus no va a entrar a su casa y que no necesitan usar mascarillas ni seguir las reglas porque son creyentes. Y desde ese modelo mental, casi que uno diría, ¿cómo vamos a enfrentar tanta diversidad en una pandemia que requiere que todos sigamos ciertas normas para ayudar en la prevención y en la gestión del riesgo de contraer el virus? Y así como nosotros trabajamos con Agilonel, Omanelá, abuelos y abuelas terapeutas tradicionales, dentro de los mismos abuelos hay muchísima diversidad de creencias. Que el virus sí existe, pero se puede prevenir con plantas medicinales, no es necesario la mascarilla si uno tiene el sistema inmune alto. Hay quienes dicen que esto es un invento de la Organización Mundial de la Salud para controlarnos. O sea, hay muchísimos mitos que desatan y muchas creencias que desatan actitudes y comportamientos, y estamos en una olla de chirmol, todos juntos ahí metidos, tratando de hacer sentido de una política pública que no está preparada para enfrentar esta diversidad. Entonces, siento que el reto más grande es entender estos modelos existentes allá afuera, estos modelos mentales que están generando las actitudes que vemos en la vida diaria y que hacen que muchas de esas intervenciones no funcionen. Por más tecnología, por más campañas de educación y comunicación, no están llegando con los mensajes correctos porque no es el lenguaje que esos segmentos de población manejan y entienden, ni los modelos mentales. Entonces creo que eso es lo más difícil de toda esta intervención. Gracias, Mónica. Para el doctor Monzón, a raíz de esta pandemia, ¿cuáles son los principales cambios para el abordaje de esta y posibles futuras crisis sanitarias en Guatemala? Gracias. Realmente como lo divido entre las lecciones aprendidas es, digamos, han habido muchas, pero en dos grandes grupos. El primero, desde el punto de vista gubernamental, creemos que es muy importante generar este tipo de mecanismos que puedan ser adaptables a la situación de emergencias. Vimos, por ejemplo, cómo la ley de adquisiciones y contrataciones realmente no está diseñada para atender una epidemia, y cómo, siguiendo la ley, se atrasaba considerablemente la ejecución y la atención realmente de una epidemia. Entonces, desde ese punto de vista, si queríamos atender la epidemia, incurríamos en algunas ilegalidades, y son, digamos, cosas que escapan del enfoque puramente
de prestación de servicios de salud, porque vienen otras variables en juego. Entonces, el poder diseñar realmente un sistema de salud que tenga este mecanismo de adaptación para responder a una necesidad en específico, y como bien lo dijo el señor Carlos Melo al inicio también, esta capacidad de poder responder a una necesidad de ese momento o de en ese contexto temporal es realmente muy importante y va a generar pues un gran valor a la hora de atender una epidemia. Y luego desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de cada persona, creo yo que esta epidemia solo nos vino a resaltar, a poner un alto y a resaltar la importancia, de la medicina preventiva, que es algo que no es porque yo me dedique a eso, quiera decírselos ahora, pero realmente es muy importante, y esto solo lo pone en evidencia cómo la medicina preventiva juega un papel tan importante y cómo el ritmo de nuestra vida nos había ido empujando a, por ejemplo, la epidemia de enfermedades crónicas jugó un papel catastrófico en muchos países, incluido el de Guatemala, de cómo el cuerpo humano puede enfrentar una enfermedad. Entonces, el poder regresar y retomar ese enfoque inicial que sí lo tenía, que sí existía en el Ministerio de Salud, de la medicina preventiva, y de cómo es tan importante empezar a cambiar, a modificar estos comportamientos para empezar a disminuir esta incidencia de enfermedades crónicas y esta incidencia de enfermedades que al final le ponen una carga adicional, no solo al cuerpo humano, sino una carga adicional al sistema de salud en sí, porque estas enfermedades crónicas, su nombre lo dice, son para toda la vida. Y un sistema de salud como el de Guatemala, de hecho ningún sistema de salud está preparado para poder sostener a largo plazo una de estas enfermedades. Entonces, a medida que nosotros lo disminuimos, estamos indirectamente ayudando y preparándonos para otra crisis sanitaria. Gracias. Muchas gracias. Esta pregunta es para todos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas más valiosas sobre la implementación de este tipo de soluciones en conjunto con el sistema de salud guatemalteco? ¿Quieres empezar tú? Gracias. Lecciones son un montón y apenas vamos empezando con esto. Casi que uno dice, en positivo les llamamos lecciones en vez de problemas, ¿verdad? Pero creo que tenemos un primer y un segundo nivel de atención sobrecargados. Le estábamos pidiendo a los equipos de respuesta inmediata que hicieran muchísimas cosas por el bien de la población, pidiéndoles que además de llenar el SIGSA y luego el CAWOC y luego que este montón de instrumentos nuevos y el programa de rastreo, bueno, ahora viene ALMA y algunos que tienen el CIMIS, entonces resulta que no habíamos previsto que tenemos un sistema de salud precario con un primer nivel de atención extremadamente cargado, muchas veces desmotivado, se sienten explotados, muchos, no todos. Entonces no habíamos contemplado el elemento humano de la carga de utilizar estos sistemas tan innovadores en una población que tiene un nivel de, ¿cómo es? Burnt out. Ahorita la pandemia realmente los vino a cansar. Entonces veíamos la necesidad de una lección es hay que simplificar los procesos y trabajar en integrar sistemas, que es lo que ya están haciendo ahora ustedes, ¿verdad? Y tratar de facilitarle la carga a estos equipos del sector salud pública que están realmente batallando esto. Otra cuestión tiene que ver, creo que nos falta información. Obviamente yo trabajo en investigación en salud, así que por ese lado voy a jalar, pero creo que otra lección es que estamos acostumbrados a tomar decisiones con poca información, mala información o ninguna información, porque creemos que por ahí va la cosa. Y no invertimos suficiente en generar datos robustos para tener soluciones sociales robustas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Podemos tener el mejor diseño de investigación, pero si no le agregamos que tenga no solo robustez científica, sino social, a la hora de transformar eso en acciones no va a servir. Entonces, yo sí le apunto a que debiéramos de invertir un poco más en entender la dimensión sociocultural, la dimensión de implementación institucional. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Guatemala tiene un montón de modelos de atención en salud.
No todos los departamentos ni todos los municipios trabajan bajo el mismo modelo de atención. Hay quienes tienen uno u otro, hay unos que tienen más pertinencia cultural que otros, pero lo que estamos viendo es que el ethos institucional, el modelo de atención, sí afecta en qué tan fácil o difícil es implementar estos sistemas, estas tecnologías y en responder a la pandemia. Entonces creo que no hemos generado suficiente evidencia para decir este modelo de atención versus este funciona mejor por tal y tal razón. Entonces creo que una lección es que necesitamos invertir más en generar esa evidencia rápida, no tiene por qué tardarse millones de años, pero sí hay una curva de aprendizaje para poder empezar a hacer mejores intervenciones basadas en evidencia. Voy a dejarlo ahí porque si no... Bueno, como dice Mónica, hay muchas lecciones aprendidas, es un proceso que se ha llevado a cabo en circunstancias especiales. Nosotros, de nuestro lado de Fundegua, esto ha sido una lección de aprendizaje muy grande. Pensamos que cuando nosotros queremos crear un sistema que apoye al Ministerio de Salud o al sistema de salud local, tenemos que tener un conocimiento muy profundo de cómo funcionan estas entidades, cuáles son los flujos, cuáles son las estructuras, cómo funcionan los sistemas de información. Si nosotros queremos crear un sistema que va a ser de utilidad para las autoridades de salud y los sistemas de salud locales. Entonces, eso ha requerido un proceso de aprendizaje, ¿verdad?, grande, que lo hemos tenido que hacer un poco en la marcha debido a las circunstancias de la pandemia. Pero también aprendimos de que hay muchas organizaciones y muchas instituciones que están trabajando fuertemente también para apoyar al sistema de salud. Y esto fue importante para nosotros porque nos dimos cuenta que no podíamos llegar e imponer un sistema, una tecnología, ¿verdad?, que nosotros consideramos que era adecuada, importante para el sistema de salud. Teníamos que tener procesos de co-creación con las autoridades locales, ¿verdad?, para que ellos pudieran adoptar estos sistemas de forma adecuada y que no se sintiera como una imposición de nuestra parte. Como les mencionaba, también habían socios locales que ya estaban trabajando, entonces nosotros teníamos que encontrar maneras de cómo podíamos trabajar coordinadamente con nuestras otras organizaciones y que lo que estábamos trabajando desde diferentes puntos de vista no causara confusión a los sistemas de salud, ¿verdad?, y tampoco una sobrecarga de trabajo para el personal. Mónica mencionaba que tenemos sistemas precarios. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Santiago Titlán, a veces ni siquiera tenían acceso a internet, ¿verdad?, el personal de salud, y estábamos tratando de implementar una tecnología que requería internet. Entonces, tenemos todavía muchas brechas que tenemos que superar como país, pero para nosotros fue interesante porque teníamos que generar soluciones nuevas para resolver todos estos problemas que se presentaban continuamente durante el proceso del proyecto. El componente humano es algo súper importante. Tomemos la suerte de que tenemos el apoyo de la Unidad de Antropología Médica de la Universidad del Valle, que nos ayudó a entender cómo funcionan los sistemas de salud local, cómo piensa el personal de salud, cómo piensa la población. Todas estas situaciones que encontramos, por ejemplo en Santiago, la influencia tan grande de las iglesias evangélicas, a nosotros nos enseñaron mucho de cómo tenemos que generar también una campaña de comunicación contextualizada que pueda abordar toda esta idiosincrasia, se podría decir, ¿verdad?, de los contextos locales donde estamos trabajando. Y por último, también no me quiero extender mucho, el involucramiento del personal local es súper importante para que nosotros logremos una adopción real de estas tecnologías. Si ellos sienten que nosotros les estamos imponiendo una carga, trabajo extra, algo que no les va a servir realmente a facilitar su trabajo, estas tecnologías no van a funcionar. Entonces, por eso es que tienen que ser procesos de co-creación, ¿verdad?, conjuntos, colaborativos, para que estas tecnologías sean realmente exitosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado en estos momentos y solo me quedaría agregar quizás que
Alma nos puso un ejemplo, y es el ejemplo de esa capacidad de adaptación ante una situación en específico. Vimos cómo empezó como un chat y que pues fue teniendo éxito, pero había una parte que hacía falta, y era la parte, el componente de las llamadas, porque las personas, hay cierto tipo pues cierto contexto donde hay personas que les gusta más hablar con una persona o les gusta más comunicarse a través de llamadas y no utilizan mucho el chat. Entonces ese ejemplo de poder adaptarse creo yo que nos deja una gran enseñanza, porque lo podemos extrapolar a cualquiera de nuestros contextos. Si empieza a cambiar digamos, el contexto, debemos poder nosotros también adaptarnos y sucede también con los sistemas. Por ejemplo, a veces queremos forzar, porque si hay un sistema electrónico en el ministerio, pues que ese sea, y nosotros cambiar, en lugar de que el sistema que nosotros lo creamos responda realmente a las necesidades que puedan surgir en el momento. Muchas gracias. Tal vez otra vez a usted, doctor Monzón, ¿cómo es posible reducir la brecha digital en el sistema de salud como un país como el nuestro? Gracias. Es una pregunta algo compleja. Voy a tratar de abarcar solamente una de las variables, porque entendemos que pues como un problema multifactorial tiene distintas maneras de abordarse, pero creo yo que una de las principales maneras es, de nuevo, y recalco mucho esta parte de podernos adaptar, es decir, la brecha digital no solo significa acceso a internet, sino hay otros tipos de acceso por donde uno puede empezar, y esa es realmente la idea que yo quiero plantear, es que logremos de manera progresiva empezar a introducir, por ejemplo, a través de mensajes de texto, porque sí sabemos que y Mónica no me dejará mentir, la mayoría de los hogares sí tienen por lo menos un celular. Quizás no todos tienen internet todo el tiempo, pero por ejemplo podrían recibir llamadas o mensajes de texto. Tienen un radio también, y eso ha empezado a caer en desuso, pero digamos es otra manera. Y por último, creo yo que un pilar fundamental, y no me canso de decirlo, es la educación. Al final esta educación, y con pertinencia cultural pudiera ser, creo yo que es muy importante, por lo menos para alcanzar cierto umbral, donde a partir de ahí ya tenemos una población que es educada y que nos va a ayudar, y como sistema va a poder colaborar, a poder prevenir de alguna manera enfermedades. La educación realmente puede por sí sola también cerrar esa brecha digital, porque entonces las mismas personas van a aspirar a tener pues conexión a internet, por ejemplo, y empezar ellos mismos a educarse, pero digamos tiene que haber un punto de inicio, que es para lo que están las organizaciones, el gobierno y organizaciones como Fundegua y como aplicaciones como Alma. Gracias. Muchas gracias. Y para terminar, a Mónica Orozco, ¿cuáles son los siguientes pasos de Alma después del 2020? Bueno, primero queremos agradecer el apoyo del BID que hizo posible este proyecto. Realmente sin ellos no hubiéramos podido lograr lo que hemos logrado. Nosotros seguimos trabajando, creemos que Alma tiene un potencial enorme, no solo para ampliar su cobertura, para prestar más servicios a más áreas del país, sino también ampliarse a otras enfermedades y a otros contextos. Entonces, ahorita, afortunadamente, tenemos una preaprobación para una subvención de 2 años del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, del CDC, y vamos a continuar ampliando y creando otros centros de atención de llamadas regionales en los 6 idiomas mayas principales del país. Queremos ampliar nuestra área de cobertura, pero también queremos empezar a trabajar en sistemas de identificación, ¿verdad?, temprana, para otras enfermedades como enfermedades respiratorias, enfermedades transmitidas por alimentos y agua, y algunas enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, esos son los planes que tenemos ahorita como Fundegua por los siguientes 2 años, ampliarnos a más áreas del país y a más enfermedades que puedan servir de apoyo para la población y también el sistema de salud nacional. Sí, adelante, Mónica. Es
que quería agregar algo, no es mi pregunta, pero para mí es lo más valioso de esto. Y es que el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y casi cualquier organización de cooperación multilateral en el mundo se está pasando a un paradigma de redes de atención en salud. En Guatemala seguimos con niveles de atención, seguimos desarticulados y el siguiente paso es movernos hacia redes y tiene que ser una política pública. Entonces la respuesta va en dos vías. ¿Cómo partimos la brecha? ¿Cómo reducimos la brecha de acceso digital? Tiene que ser una inversión también, una decisión de política pública, y yo veo ALMA y veo este tipo de sistemas como una posibilidad de volverse un vehículo para que el país pueda operativizar el paradigma de redes. Si tenemos interconectadas localidades, territorios, regiones, y tenemos este tipo de tecnología que vincula de arriba para abajo, es una alternativa, y de abajo para arriba, después con la población es otra, pero esa es una brecha que no depende, hay cosas estructurales ahí para que todos puedan tener plan de datos en su celular, pero independientemente de eso, si el sistema se articula en redes, y como ustedes dicen, para cuestiones infecciosas, dengue, malaria, o sea, esto es una posibilidad. Tal vez la crisis forzó a ALMA a crear una respuesta para el COVID, pero podría operativizar este paradigma de redes de atención en salud muy rápido. Entonces, solo eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que el señor Melo quiere decir algo. Perdón, como nos mencionaron, y tengo un PowerPoint de unos 50 minutos, quisiera presentar en este momento. No, pero creo que tocaste un tema que es un gran desafío que tenemos en Guatemala y que tenemos en la región, que es el tema de la brecha digital. No tiene ningún sentido estar comprando o estar invirtiendo en aplicaciones, en servers y en una serie de equipos nuevos si no tenemos esa gran ruta que significa la infraestructura de la banda ancha. Desafortunadamente tenemos un programa muy ambicioso para fortalecer la banda ancha, que debió ser aprobado este año y que creo que realmente va a traer una gran solución en ese tema de la integración, porque uno de los grandes problemas que uno ve en las poblaciones en el interior es ese sentimiento de no pertenencia o no integración a la nación, y una búsqueda muy fuerte de poder trabajar. Yo he visto casos de chicos que se suben a un cerro para poder hacer el seguimiento de un aula, porque no en la zona donde están la señal es muy baja. Así que creo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene esa brecha, que es una brecha que ha llegado recientemente. Incluso creo muchos de los marcos regulatorios ni siquiera hablan de banda ancha, y antes cuando preguntaban sobre la banda ancha preguntaban dónde está tocando. Ahora creo que es una parte fundamental de nuestra vida. Solamente quería, y tenemos un programa que está trabajando en ese sentido. Gracias. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor Melo. Gracias a nuestros panelistas. En nombre de Fundación Desarrollo Guatemala para la Educación y Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo, queremos agradecerles a todos nuestros invitados por habernos acompañado. Hemos terminado el evento de esta mañana. Habrá un pequeño refrigerio afuera, pero reiteramos la importancia del distanciamiento social, la aplicación de gel para desinfectar las manos y el uso de su mascarilla, a menos que estén consumiendo alimentos. Para los interesados en visitar el museo, está abierto, no hay ningún recorrido, pero pueden visitar las salas que están en el segundo nivel. Así que feliz día y gracias por acompañarnos.